Buen día, clase. Vamos a continuar mirando otros casos para representar funciones cuadráticas. En la sesión pasada analizamos 3 casos sencillos. Ahora vamos a mirar 3 casos más. El siguiente caso, que le hemos llamado su caso número 4, lo analizamos cuando b es diferente a 0 y c es igual a 0. O sea, cuando nuestra función cuadrática viene dada por esta ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a representar? Lo que hacíamos en la clase pasada, que tomábamos un referente, ya en este caso se nos pierde, o sea, no nos sirve, excepto por el signo de la constante a, la cual nos va a decir, tal como en el pasado, si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. O sea, si a es positivo, ya por los casos anteriores sabemos que eso nos define que es una parábola abierta hacia arriba. Si a es negativo, la parábola se abrirá hacia abajo. Eso es lo único que se mantiene de los casos anteriores. Pero ahora vamos a proceder de la siguiente forma para representar. Aquí lo hemos puesto en pasos como para mecanizar el proceso. Entonces, el primer paso que realizamos para construir la gráfica de una función cuadrática de este tipo es averiguar por dónde la parábola va a cortar el eje X, o sea, cuáles son los puntos donde la parábola intersecta el eje X. Obviamente, cuando la parábola intersecta el eje X, Y se hace 0, y por eso empezamos igualando Y a 0. Al igualar Y a 0, pues esta expresión debe ser igual a 0. A pesar de que esta es una ecuación cuadrática que tenemos que resolver para saber para qué valores de X, Y se hace 0, sin embargo, ella se puede resolver fácilmente o directamente por factorización. Así que factorizamos, igualamos cada factor a 0, y de ahí es que salen los dos puntos, o sea, los dos valores de X en los cuales Y se hace 0. O sea que son los puntos por donde la gráfica va a cortar el eje X. El primer punto es 0, siempre va a ser, para este caso, uno de los puntos va a ser X igual a 0. Observenlo desde aquí. Si X vale 0, Y vale 0. Y el otro punto, igualando este factor a 0, nos da menos B sobre A. Listo. Entonces, con estos valores y teniendo en cuenta que en general la parábola es simétrica a un eje de simetría que pasa por el vértice, entonces eso quiere decir que hallando la mitad de estos dos puntos de corte, vamos a ubicar la abscisa del vértice, o sea, el valor de X correspondiente al vértice. Así que en el segundo paso hallamos el punto medio, ya cogemos estos dos valores, hallamos el punto medio, y eso nos da la primera coordenada del vértice. La segunda coordenada, o sea, la ordenada del vértice, la hallamos calculando el valor de Y en ese punto, o sea, hallando el valor de esta función cuando X es igual a X sub 0, que es el punto medio. O sea, reemplazaríamos este valor. Reemplazando ese valor nos da el valor de Y, que es la segunda coordenada del vértice. Entonces, con los dos puntos de corte y el vértice, simplemente podemos trazar ya, hacer un bosquejo de la gráfica, como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Bueno, entonces vamos a ilustrar en este ejemplo cómo se procede en el caso 4. Nos da una función, claramente se ve aquí que C es 0, A es 1, B es menos 4, o sea, el que no aparezca C nos da una ventaja. En el paso 1 ya mencionado, lo primero que vamos a hacer es averiguar por qué puntos del eje X la parábola atraviesa el eje X. O sea, para eso igualamos Y a 0. Entonces, eso significa que esta expresión tiene que ser 0, es una cuadrática, factorizamos, igualamos cada factor a 0, aquí nos da que esto se hace 0 cuando X vale 0
o cuando x vale 4. Como para nombrar los puntos, pues a uno le llamamos x1 y a otro x2. Esos son los puntos de corte con el eje x, que inicialmente los expresaríamos aquí en el eje x, o lo representaríamos. El paso 2. Paso 2 nos dice que debemos hallar el punto medio, la mitad de los dos puntos de corte. Si uno se pregunta, ¿y por qué? Porque la parábola es simétrica respecto a la recta que pasa por la mitad de los dos puntos de corte. O sea, el eje de simetría de la parábola siempre va a estar en la mitad de los dos puntos de corte. O sea, ese va a ser un procedimiento que podemos utilizar en general. Listo. Entonces hallamos el punto medio, o sea, lo sumamos, dividimos entre 2, eso nos da 2, y ese es la primera coordenada del vértice. O sea, la primera coordenada del vértice en nuestro caso es 2. ¿Cómo hallar el valor de y? Pues dado que es un punto de plano y ya conocemos el valor de x, para hallar el valor de y llevamos este valor, o sea, este valor medio, a la ecuación de la función, que la tenemos aquí arriba. O sea, vamos a calcular cuánto vale y en ese punto medio, o sea, en el punto 2. Hacemos el cálculo, lo reemplazamos y nos da que y en ese punto vale menos 4. O sea que este valor sería el que allá nombramos como y sub 0. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son x sub 0 y y sub 0, que en nuestro caso particular son 2 y menos 4. Entonces, inicialmente calculamos los dos puntos de corte, o sea, por donde la parábola va a cortar el eje x, y con esos valores pudimos hallar las coordenadas del vértice. Como ya tenemos el vértice y los puntos de corte, y además, por inspección desde el comienzo, sabemos que a es positivo, o sea, el coeficiente que acompaña a x cuadrado es el que determina hacia dónde se abre la parábola. Entonces, de entrada, sabemos que esa parábola se abre hacia arriba. Por lo tanto, con los dos puntos de corte y el vértice, trazamos una recta perpendicular al eje x, o sea, paralela al eje y el resto es dejarse llevar por la simetría. Entonces sabemos que la parábola tiene que pasar por aquí, así que trazamos la mitad y simétricamente respecto a esta recta trazamos la otra mitad. Eso nos da una idea muy cercana de la parábola. Así se representarían las parábolas de este tipo. Bueno, entonces ahora pasamos al caso 5, en el cual asumimos que todos los coeficientes son diferentes de 0. O sea, que la ecuación aparece en su forma completa. ¿Cómo actuar en este caso? Pues tenemos una ventaja. Para construir la gráfica de funciones cuadráticas de esta forma, procedemos igual que en el caso 4, el caso inmediatamente anterior. O sea, hacemos los mismos dos pasos. Así que pasemos a ilustrar esto a través de un ejemplo. Entonces nos dan la función y igual a 3x cuadrado menos x menos 2. Claramente se ve que todos sus coeficientes son diferentes de 0. Entonces el paso 1 nos dice que tenemos que hallar los puntos de corte con el eje x, o sea, igualar y a 0. Igualamos a 0. La ecuación que obtenemos, pues obviamente es una ecuación cuadrática que si se puede se resuelve por factorización o en general por la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas que nosotros la conocemos. Entonces en este caso me fui por factorización, nos aseguramos de que esté bien factorizado, igualamos cada factor a 0 y nos dan los dos valores. El primer factor igualado a 0 nos da que x sub 1 es menos 2 tercios y el segundo factor igualado a 0 nos da que x sub 2 es igual a 1. El paso 2 nos pide hallar el punto medio. Entonces sumamos los dos valores obtenidos, dividimos entre 2 y nos da que el punto medio está en un sexto. Entonces quiere decir que la recta, hablando de rectas paralela al eje Y,
o sea, perpendicular al eje X, o sea, la ecuación X igual a un sexto es el eje de simetría. Es un eje de referencia simplemente como para orientarnos a la hora de hacer un bosquejo de la gráfica. Observen que nuestra tarea desde que empezamos el tema no ha sido precisar bien la gráfica. Para eso está la tabulación y eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar una idea global de la gráfica. Por eso no nos esmeramos en que sea una curva perfecta. O sea, lo que le estamos pidiendo no es precisión. De lo contrario, utilizaríamos aparatos especiales para graficar o simplemente una aplicación en el celular y listo, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ilustrar cómo se representaría, o sea, cómo se daría una idea de la gráfica en ese caso. Bien, entonces, volviendo, si el punto medio es un sexto, llevando este valor a la ecuación de nuestra función, que es esta, hallamos el respectivo valor de y, que en nuestro caso resultó menos 25 doceavos. O sea, un poquito menos de menos 2, por debajo de menos 2 en el eje y. Listo, entonces ya tenemos las coordenadas del vértice, un sexto, menos 25 doceavos. Ubicamos el vértice en el plano cartesiano, el valor de x es un sexto, el valor de y menos 25 doceavos, menos 2.08. Listo. Tenemos los dos puntos de corte, menos 2 tercios y 1. Tenemos el vértice. Sabemos que la parábola se abre hacia arriba, así que apunten fuego. Trazamos de tal forma que esta recta vertical que pasa por el vértice nos sirva de eje de simetría. Y ahí está una aproximación cercana de la gráfica de esa función, en donde puntos precisos son los puntos de corte y las coordenadas del vértice. Es más, si en este momento nos diera por averiguar por qué punto la parábola corta el eje y, pues fácil, ¿cierto? Simplemente igualamos x a 0. Si x vale 0, y vale menos 2. O sea, un poquito por encima de donde se encuentra el vértice. Listo. Pasamos al caso 6. Bueno, y finalmente llegamos al caso 6, o al que nosotros estamos llamando caso 6, que nuevamente aborda la forma completa de la parábola o de la ecuación, y queremos mirar una forma especial de construir la gráfica. Juzgando por lo que hemos visto, una función de este tipo se grafica utilizando el caso 4 o el caso 5, que tienen los mismos pasos. Pero este caso, que es alternativo para graficar parábolas cuando todos sus coeficientes son diferentes de 0, es un caso especial. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Nos dan la función cuadrática y nuestra tarea es, completando el cuadrado, eso es lo que significan estas siglas que abajo las escribimos. Entonces, completando el cuadrado, operación que nosotros recordamos, que ustedes por primera vez la vieron en el bachillerato, pero que nosotros cuando dedujimos la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, recalcamos en esa operación cómo se completa el cuadrado, o sea, cómo se convierte un trinomio cuadrado en trinomio cuadrado perfecto. A eso se le llama completación del cuadrado. Entonces, al hacer esa operación, logramos transformar nuestro trinomio cuadrado a esta forma, ¿cierto? En donde la pregunta es, bueno, ¿y qué ventaja tenemos al llevar este trinomio cuadrado a esta forma? Pues la ventaja es que si nos olvidamos por un segundo de y sub 0, esto ya lo analizamos, allá le llamábamos caso 3. Entonces, cuando uno va a graficar esta parábola, simplemente sabe que está construyendo la gráfica de la parábola del caso 1, y igual a x cuadrado, pero que ahora está desplazada x sub 0 unidades.
Esto es lo que nos enseñó el caso 3. Entonces este x sub 0 nos dice que nuestra parábola se ha corrido horizontalmente x sub 0 y que en ese caso el vértice estaría en el punto x sub 0, 0. Pero como aquí hay y sub 0, que es el residuo de la operación de completación del cuadrado, entonces este y sub 0 nos dice que adicionalmente la parábola se va a desplazar verticalmente, tantas unidades como lo indique y sub 0, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. O sea que en últimas el vértice va a quedar ubicado en el punto x sub 0, y sub 0. Perfecto. Entonces, mirando el signo de haz, sabremos de entrada si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Y si adicionalmente queremos saber por dónde la parábola corta al eje X, dado que este procedimiento no nos da los puntos de corte, pues simplemente igualamos y a 0, resolvemos la ecuación y tenemos todo. O sea, este es un procedimiento alternativo, pero que rápidamente nos ubica la forma de la parábola. Simplemente hacemos dos corrimientos, x sub 0, un desplazamiento horizontal, y y sub 0. Y de esa forma ubicamos la parábola. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo y para reforzar esto, pues como ya es costumbre, estaremos proponiendo un tallercito para que lo ejecuten en el cuaderno que ustedes llevan de práctica. Bueno, ilustremos el caso 6 a través de este ejemplo. Nos da la función cuadrática. Nuestra tarea es completar el cuadrado y directamente obtener las coordenadas del vértice. Aquí está la expresión. ¿Cómo se completa el cuadrado? Pues nuevamente, si vamos a este coeficiente, en este caso, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Pero como este número lo estamos sumando para que la expresión no se altere, pues igual lo restamos y fuera de eso colocamos el que traíamos. Si quisiéramos retroceder, este se cancelaría con este y volveríamos a obtener la expresión original. ¿Cómo se completa el cuadrado en general? Eso ya lo vimos, ustedes tienen que repasarlo o volver a mirarlo, pues porque aquí obviamente no nos vamos a poner a decir, bueno, se supone que nosotros ya lo vimos. Listo, entonces completo el cuadrado y logro el objetivo. El objetivo de completar el cuadrado es convertir el trinomio cuadrado en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces estos primeros tres términos, que son los que están aquí después de ejecutar la operación, nos dan el trinomio cuadrado perfecto. Raíz de este, el signo de medio y al cuadrado. Al desarrollar esto, nos da esta expresión. A eso se debe que se llame completación del cuadrado. Y este número con este número simplificados nos dan 1. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra función cuadrática o nuestro trinomio se transformó o quedó de la forma x menos x sub 0 al cuadrado más y sub 0. En este caso, a es 1, que es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Entonces la expresión, después de completar el cuadrado, obtuvo la forma que clasificamos como caso 6 y de una vez determinamos que las coordenadas del vértice son 2 en x y 1 en y. Pero, ¿cuál es la ventaja de haber llevado la ecuación de la parábola de esta forma? Que desde aquí sabemos cómo se va a representar. Aquí retornaríamos al mensaje del caso 1. El referente o la gráfica referente que vamos a tomar es x al cuadrado. Entonces imagínense que vamos a graficar x al cuadrado. Pero ¿qué nos dice este menos 2? Que esa función x al cuadrado se está desplazando 2 unidades a la derecha. ¿Y qué nos dice este 1? Que esa función resultante se va a desplazar verticalmente 1 unidad. Por lo tanto, el vértice de la parábola queda ubicado en el punto 2, 1. Entonces, eso lo tenemos aquí. Entonces, esta es la
conocidísima y igual a x cuadrado, solo que con un desplazamiento horizontal de 2 unidades y vertical de 1 unidad. Observen de paso que no hay puntos de corte con el eje X. ¿Eso qué significa? Que si adicionalmente igualáramos y a 0, en este caso, ¿cierto? Entonces las raíces nos van a dar complejas o imaginarias, si gusta llamarle. Eso quiere decir que la gráfica no tiene contacto con el eje X. Si ustedes agudizan la memoria, recordarán que nosotros esos mensajes los lanzábamos desde allá y les decíamos cuando lleguemos a construir funciones cuadráticas, vamos a anotar tales cosas. Eso lo comentamos por allá. Pregunta, ¿y si la parábola sí se cortara con el eje X? Pues igualando a 0, eso nos daría adicionalmente los puntos de corte con el eje X. O sea, las raíces serían números reales. Listo. Entonces, para cerrar este tema ya analizado completamente, vamos a dejar un taller, el cual lo van a ejecutar en el cuadernito de 50 hojas que llevamos de práctica.